cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Servicio atado a la vigencia del convenio activo con aseguradora o broker de seguros y Farmacias Medicity. El Dorado Restaurante, alta cocina peruana e internacional, creada por el chef Ovidio Gabela. Felices fiestas. Consulte por nuestros exclusivos menús para cenas y almuerzos navideños en el mejor restaurante de la ciudad. Disfrute también de la temporada de langostas y centollas Jumbo Rojas de Galápagos. Reservas o pedidos a domicilio al 3331-486 o al 098-18 53-652. El Dorado Restaurante. Estamos ubicados en la Federico Páez 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la iglesia de Fátima. Felices fiestas. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ocho 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, y el licenciado Henry Llanes, ex asambleísta, analista petrolero durante años. Ingeniero Ivo Rosero, ¿ha habido planteamientos desde su sector para que se incremente el margen de ganancia de los distribuidores que se han represado? ¿Y cómo lograr armonizar esa política más allá de los precios que han sido establecidos, salvo la de la super y la nueva gasolina, que van al ritmo del mercado internacional? Muy buen día, ingeniero Rosero. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Henry. Y buenos días a su distinguida audiencia, Miguel. Bueno, nosotros, como usted bien manifestó, hemos venido peleando fuertemente para que se atiendan nuestros pedidos. No es un pedido de último momento, no es un pedido que tenga un año. Nuestra lucha tiene 19 años. Cuando se nos congeló el margen de distribución en centavos. Esto quiere decir que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos por galón, y mientras más suben los combustibles, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo. En estos 19 años hemos tenido una inflación de 59.4%, un incremento del sueldo básico del 333.33%, desde $129 a $430 para un islero. Esto ha ocasionado que el 48.8%, es decir, la mitad prácticamente de las estaciones de servicio, estemos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Nuestros pedidos han sido tres muy concretos. El primero es que se nos restituya los 5 centavos que ya se nos otorgaron en octubre del 2019, pero lamentablemente duró 10 días por el levantamiento indígena de ese entonces. Estamos pidiendo que nos ayuden con el transporte, porque no es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, que venderlo en Loja, en el oriente o en el norte del país, donde cuesta 3, 5 o 7 centavos un galón transportado, que al año son 60 o 70 mil dólares para un distribuidor, que el distribuidor de combustibles termina subsidiando, ¿no?, al gobierno en la venta de este producto estatal. Adicionalmente, estamos solicitando que se elimine la absurda doble retención de IVA que nos hacen a los distribuidores, porque cuando compramos un tanquero en el beaterio nos retienen un valor que antes se llamaba IVA presuntivo, que es un valor retenido de lo que todavía no vendemos. Y si luego en la estación de servicio viene un cliente estatal, nos retiene el 100% del IVA en la compra. Esto sumado a la retención previa, pues ya es más allá del 100% de la retención del IVA, lo cual es inconstitucional. Esto en contexto. Esos son nuestros pedidos. En este año hemos hecho 2 plantones frente al Palacio de Carondelet.
El último se hizo en septiembre, fines de septiembre, en el que exigimos que nos atienda el ministro Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, y el ministro de Energía de ese momento. Finalmente nos atendieron, expusimos nuestra situación con lujo de detalles, con declaraciones de impuesto a la renta, con facturas, con datos de Petroecuador, en el que demostrábamos la grave situación que atravesamos los distribuidores. Nos pidieron 30 días para analizar esta situación, adicionales a los 90 que ya se nos pidió previamente, tomando en cuenta que nosotros presentamos toda esta grave situación ya a inicios de año. Lo bueno es que finalmente logramos saltar el escollo de los mandos medios, que principalmente en el Ministerio de Finanzas manejaban información sesgada, información errada, como se los demostró, y se comprometieron a corregir. Se cumplió el plazo, ya pasaron esos 30 días hace un par de semanas, y no ha habido ninguna respuesta. Consecuentemente, ustedes esperan la respuesta que vienen esperando, como usted decía, desde hace 19 años para estos reajustes, más allá de lo que les restituyeron en el 2019 los 5 centavos, ingeniero Rosero. Bueno, esos 5 centavos, como le mencionaba Miguel, solo duraron 10 días y se eliminaron por el levantamiento indígena. Es importante aquí entender que nosotros como distribuidores, por ejemplo, en el caso de la gasolina extra, tenemos un margen de 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. Como referencia, en Colombia, un galón de gasolina para el distribuidor le representa un margen de 33 a 35 centavos. Y en el Perú, país vecino también, ese margen es de 28 centavos. Entonces, los 16 centavos que tenemos acá es un absurdo por la errada decisión que se tomó hace 19 años de bajarnos en ese entonces 5 puntos porcentuales sobre el precio de venta en el margen y congelarnos en centavos. Nadie aguanta 19 años. Hemos hecho, y yo hago siempre el símil, ¿qué hubiera pasado si es que se congelaban los sueldos en $129 en el año 2003, el salario básico? Ya no habría país. Eso es lo que han hecho con nosotros. Bienvenido, licenciado Henry Llanes. ¿Cómo afrontar este tema del margen de ganancia de los distribuidores de los combustibles? Buen día, Henry. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo también para el estimado amigo Ivo Rosero, presidente de la CANDEPE, y también a la audiencia. Bueno, lo que ellos vienen planteando tiene lógica, tiene sentido, es justificable. Es inaceptable que se mantenga, como él dice, 19 años congelado el margen de comercialización que deben recibir los distribuidores, ¿no? Y a mí me parece que es una decisión administrativa de un decreto ejecutivo que lo debe poner en vigencia el señor presidente de la República. Nada más, porque se tiene que reformar el decreto. Se lo debió hacer antes mismo, pero no se lo puso en vigencia. Yo lo que siempre he dicho, y me voy a ratificar, y lo que dije yo en los años 90 cuando era dirigente petrolero, yo nunca estuve de acuerdo que en el Ecuador se incorporen intermediarios en la comercialización de los derivados de los combustibles, en este caso las comercializadoras, que en ese entonces se decía bajo un argumento infantil, que para que se modernicen las estaciones de servicio, pongan nuevos surtidores, tecnología, unas estaciones de servicio del primer mundo, con servicios al cliente del primer mundo, agua, baños, etcétera, etcétera, extinguidores, en fin, ¿ya? Todo eso se decía, como que los distribuidores de gasolina que ya venían operando todo el siglo XX no podían hacer eso, porque las estaciones de las gasolineras estuvieron en manos de los sectores privados, ¿no? Recién Petroecuador empezó a invertir con la gasolinera de Petroamazonas que está ubicada aquí en Quito, en las avenidas Amazonas y Avenida Luis Alfaro, que a propósito en el gobierno de Correa la vendieron nada más y nada menos que a la mejor gasolinera que había en Quito. Y que a propósito, y al nivel de clientes que tiene ahora esa estación, no es lo mismo que los tenía Petroecuador.
También en ese gobierno instalaron unas gasolineras en la frontera para controlar el contrabando, se dice que son 45 o 48, pero nuevamente se las quiere vender. Todas estas contradicciones tan terribles que se dan en la gobernanza, ¿no? Entonces no estuve de acuerdo porque ese trabajo que supuestamente lo iban a hacer las comercializaciones, no trabajo, sino esa inversión, vendiéndoles a los dueños de las estaciones de servicio los nuevos surtidores, con créditos que tramitaba la comercializadora, como que eso no pudiera hacer el Ecuador, los gasolineros nuestros, los dueños de las gasolineras en este país. Y luego también las comercializadoras se dijo que entraron con también hacer inversiones directamente en el caso de algunas estaciones, invirtiendo en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Manta también. Entonces, ¿qué sucede? Que esa intermediación, querido Miguel, y Ivo y audiencia, ese margen de comercialización que lo venían recibiendo los dueños de las estaciones de servicio, lo empezaron a compartir entre la comercializadora y entre el distribuidor, cuando la comercializadora no es la que está operando las estaciones de servicio. Las que operan las estaciones de servicio son los propietarios privados de las estaciones de servicio. Y estas comercializadoras se han mantenido en el Ecuador desde el año 95 acá, están 27 años llevándose una ganancia solo por la marca. Y entonces esto es absurdo, esas son parte de las absurdas reformas que se hicieron al sector hidrocarburífero para el licenciado saquear Llanes, los recursos del petróleo en este país. El licenciado Llanes, de haber un reconocimiento como viene exigiéndose desde hace 19 años, esto no afectaría al usuario, que es lo que políticamente se ha manejado en el país. Claro, ¿no? Porque lo que el argumento va a ser del Estado, que él va a dejar de recibir menos por la comercialización de la venta de un galón de diésel, de un galón de gasolina extra, de Ecopaís y de las otras gasolinas que se están comercializando. El Estado va a decir, se me va a disminuir la ganancia, los ingresos, los beneficios, es lo que va a argumentar el Estado. Y entonces lo que sucede es de que el Estado tampoco puede perjudicar a los usuarios y en este caso a los agentes de la comercialización de las gasolinas. Precisamente sobre eso. En este caso, las estaciones. Ingeniero Ivo Rosero, lo que le preguntaba a Henry Llanes, esto no afectaría al usuario, sino un menor ingreso para el Estado, que hoy incluso ha crecido por el precio del petróleo, por un lado, y por otro, ¿cómo lograr dar mayor seguridad a las estaciones de servicio quizás con la militarización como se ha hecho en algunos casos? Por supuesto, Miguel. A ver, aquí quiero ser un poco enfático. El gobierno se está ahorrando 1.800 millones de dólares en subsidios desde que subieron los precios de las gasolinas y el diésel. ¿Por qué? Anteriormente el diésel costaba $1.037, hoy cuesta $1.75. La gasolina extra y Eco 85 costaba $1.48 y hoy cuesta $2.40. Esto proporcionalmente multiplicado por 2.200 millones de galones que se vende al año, le significa un ahorro en subsidio al gobierno de 1.800 millones de dólares que lo recibe ya. Nuestro pedido de 5 centavos solamente es el 6% de esos 1.800 millones, es decir, aproximadamente 106 millones de dólares al año. Entonces, no es que el gobierno va a mermar sus ingresos, ya tiene el fondeo que lo recibe directamente del consumidor y no han querido compartir, porque recordarán ustedes, estimado Henry, Miguel, que el año anterior, por ejemplo, en la gasolina, se subía cada mes 10 centavos por galón. Y el gobierno pudo perfectamente haber compartido 5 de esos 10 centavos en cualquier mes, pero no lo quisieron hacer. Entonces, el fondeo ya existe. Y nosotros hemos hecho una propuesta que es muy innovadora, en el que el gobierno puede ahorrarse
hasta 190 millones de dólares al año, ¿no? Que es más de lo que se pretendía o se pretende ahorrar con el proceso de focalización. Es algo muy simple. Nosotros no hemos sido considerados en una serie de decisiones gubernamentales y por eso han cometido serios errores, sigue cometiendo el gobierno. Por ejemplo, para la gasolina Eco Plus 89 no se consideró nuestro criterio. Están con ese proyecto piloto de 1 año que es exageradísimo. La aceptación ha sido marginal, no hay una buena aceptación de esta nueva gasolina y se olvidaron de consultarnos. Resulta que el 90% de estaciones de servicio tenemos capacidad para 3 productos: diésel, gasolina extra o Eco 85 y super. Para un cuarto producto necesitamos hacer una inversión de 25 a 30 mil dólares adicionales por estación para comprar un nuevo tanque estacionario, nuevos dispensadores, cañería, etc. El no considerarnos les obligó o tuvo un error grave por parte del gobierno, porque no pueden obligarnos ahora a invertir cuando quieran traer ese producto a la sierra en toda esa inversión que no se recuperará en 20 o 30 años. Entonces, el gobierno, resumiendo, ya dispone de los fondos como para ayudarnos, ¿no? De hecho, hay el artículo 66 de la Constitución que dice claramente que no se puede obligar a una persona a trabajar forzosamente o a pérdida, ¿no? Trabajo gratuito o forzoso, dice exactamente la ley, y eso es lo que están haciendo con nosotros. Respecto al tema de la militarización, cuando se dieron los 3 primeros atentados, nosotros pusimos inmediatamente una carta al presidente de la República, otra carta al ministro del Interior y otra carta al Ministerio de Defensa, con los entes relacionados, para que se militarice inmediatamente las estaciones de servicio. Pensamos que si nos hubieran hecho caso, ¿no?, se hubieran evitado 8 o 9 de los siguientes atentados que se dieran. Basta 1 o 2 efectivos militares en las estaciones de servicio, ya son un elemento disuasivo para que estos narcocriminales nos ataquen de la manera que nos hicieron. Afortunadamente, porque Dios es grande, ¿no?, las explosiones no han sido mayores. El momento de una explosión mayor se puede tener consecuencias catastróficas que solo se ve en la guerra. Entonces, no se trata solamente de proteger a los activos de las estaciones de servicio, a los funcionarios de las estaciones de servicio, sino de proteger a la comunidad aledaña a las estaciones de servicio, y eso es responsabilidad directa del gobierno. En todo el área, precisamente. Sobre estos temas, el licenciado Henry Llanes, lo que ha señalado el ingeniero Ivo Rosero. Sí, bueno, que digamos que quede registrado y constancia de mi posición, de que yo no soy partidario de la intermediación, la comercialización de los combustibles a través de las comercializadoras, ¿no? Y que propuestos nosotros vamos a impulsar una reforma a la ley de hidrocarburos desde la iniciativa ciudadana en las próximas semanas para corregir esto. Segundo, me parece importante, Ivo, y como tú tienes mi WhatsApp, sería excelente que me envíes ese dato, pero es importante que con este incremento de los precios de los combustibles, haciendo un comparativo de lo que estaban a mayo del año 2021, 1.45 las gasolinas y el diésel $1, ahora se están vendiendo en $2.40 y $1.75 el diésel. Lo que dice Ivo, que es importante para la audiencia, es de que el Estado, el gobierno, ya no está subsidiando anualmente 1.800 millones de dólares. Es decir, ese dato es muy importante porque se decía que los subsidios son de 4.000 millones de dólares, hecho que no era verdad. Y realmente aquí hay una publicación del diario El Expreso en donde los combustibles a octubre del año 2021 tenían un subsidio aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Con el GLP se hacía 1.900 millones de dólares. Eso también importante, ese dato, ¿no? Que quede claro frente a la audiencia. 1.800 millones de dólares prácticamente es lo que ha bajado el subsidio del gobierno en la comercialización de los combustibles con este incremento de precios que es real y que lo acaba de decir el presidente de la CANDEPE, ¿no? Lo segundo, el tema de también reiterando, a mí me parece que es justo esa revisión del margen de comercialización a efectos de que, en este caso, sean a los dueños de las estaciones de servicio, a ellos,
y no a las comercializadoras. El gobierno en el decreto debe decir de manera clara que eso es en beneficio de los dueños de las estaciones de servicio y no de las comercializadoras. Clarito lo menciono. Y tercero, a mí me parece que lo que dice el presidente de la CANDEPE es correcto en el tema de la militarización. Debe darse ese resguardo, porque aquí en Quito tenemos gasolineras en medio de la ciudad, Amazonas y el Alfaro, tenemos otra en la 6 de diciembre y Orellana, tenemos otra en toda la ciudad. Claro, en la Villaflor, en todos los sectores hay. En todas partes, ¿no? Y entonces, lo mismo en Guayaquil, lo mismo en Cuenca, en Manta. En el Ecuador operan 1,282 estaciones de servicio. Y como bien dice el presidente de la CANDEPE, Ivo Rosero, Dios no quiera que se usen explosivos de mayor impacto. Y lo que él dice es correcto. Si le meten una cosa de esas a una estación de servicios que está en plena ciudad y que tuviera los tanques llenos de gasolina, sería fatal eso. Fatal. De manera que allí a tiempo lo estamos diciendo. Hoy estamos lunes 14 de noviembre y ellos lo han dicho desde hace 2 semanas atrás. De manera que el gobierno, en una estrategia que ojalá ahora que ya viene la colaboración de los israelitas, que en lo personal yo estoy de acuerdo, de la seguridad, de lo que es la estrategia de seguridad de los israelitas, de los franceses, ¿no? Y de los norteamericanos, porque allí hay una doctrina bien clara de seguridad que manejan esos países de manera global, de manera que si eso se implementa en el Ecuador, yo creo que eso puede cambiar y desde ya, como nos deben estar escuchando el gobierno y la cooperación internacional en materia de seguridad de los países que menciono, no es una cosa así de bajo pelo lo que lo está diciendo el presidente de la CANDEPE, no es una cosa así de poca significación. Sí, un tema para la reflexión. Un tema para la reflexión. Y seguiremos hablando de esto. Al señor presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, la CANDEPE, el ingeniero Ivo Rosero, y al licenciado Henry Llanes, gracias por el aporte a este análisis. Seguiremos hablando de este tema que no deja de ser una preocupación. Muy amables, muy buen día. Buen día, estimado. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos en el segmento de candidatos en Quito y Pichincha con el candidato a prefecto por Creo,